Hola. A ver, ya te lo expliqué ayer, ¿no? Te lo vuelvo a repetir. No me parece bien que este hombre, o no me pareció bien que este hombre, en su discurso, pues utilizara el pasaje del rico y Lázaro para argumentar, defender, apoyar la doctrina de un infierno como tormento eterno, sufrimiento, tortura por los siglos de los siglos. No me parece bien, no me gusta, no me gusta. A ver, te explico. Porque yo creo que a la hora de usar un pasaje o un texto para defender una idea, pues dicho pasaje tiene que estar en consonancia con lo que o sea, con el resto de la escritura, ¿no? Con el resto del mensaje, ¿no? O sea, seguir una misma línea. En este caso no solo no va en línea, sino que más bien la contradice. O sea, imagínate. Bueno, ¿vale? ¿Tú crees eso? Vale, pues entonces déjame que te haga unas preguntas. Aclárame todas esas dudas. A ver, de entrada, cuando tú analizas ese pasaje, tú miras ese pasaje, de ahí se extraen una serie de ideas, ¿no? De enseñanzas, digamos, ¿no? A ver, explícamelas. Primero, según este pasaje, los muertos están vivos en un más allá, y en ese más allá los muertos hablan entre sí. Incluso están conscientes no solo de su realidad, sino de la nuestra, de lo que nos pasa aquí, porque de hecho el rico le pide ayuda, le pide favor para con sus familiares que estaban aquí en la tierra, ¿no? ¿Dónde enseña eso la Biblia? ¿Dónde enseña eso el cristianismo? Eso de que los muertos están allí vivos y demás. Cuando el cristianismo enseña muy claramente en el Nuevo Testamento que los muertos están dormidos, que los muertos están durmiendo, esperando la resurrección. Segunda cuestión, según este pasaje, el premio o el castigo se recibe con la muerte. O sea que cuando uno se muere ya va a un sitio o al otro, ¿no? Ya existe esa separación de los unos para con los otros, ¿no? O de los otros. A ver, te explico, te pregunto, ¿enseña eso la Biblia? ¿Enseña eso el cristianismo? No. El cristianismo enseña que digamos que el premio o el castigo se recibirá no con la muerte, sino con la resurrección, después de la resurrección. ¿Cómo que no? ¿Cuándo separa Cristo? ¿Cuándo dice Jesucristo que separará las ovejas de los cabritos? ¿Cuándo dice que se separará el trigo de la cizaña? ¿Cuándo serán arrojados al lago de fuego los impíos? Después de la resurrección, ¿no? Antes no. Además, la Biblia enseña claramente que está establecido que el hombre muera una sola vez y luego el juicio. Y después del juicio la condena, obviamente. Pero entre la muerte y el juicio no hay nada, porque los muertos están dormidos. ¿Está claro? En tercer lugar, mira, este papel que aquí desempeña el padre Abraham, al que yo respeto evidentemente como creyente, pero ese papel que aquí desempeña, ¿a ti te parece que va en línea con el cristianismo? ¿Eh? Ese papel de portavoz, representante, o sea, como mediador de Dios para con los hombres. Fíjate que en este pasaje ni siquiera se habla de Dios, ni siquiera se habla de Jesucristo. Todo el protagonismo lo tiene el padre Abraham. ¿Entiendes? Y se presenta a Abraham como mediador, representante de Dios para con los hombres. Cuando tú y yo sabemos que el único representante de Dios para con los hombres es Jesucristo. Es Jesucristo. ¿Entiendes? En cuarto lugar, cuando este hombre le da la explicación, le explica al rico el por qué él está allí y Lázaro está con él siendo consolado, ¿a ti te parece que esa explicación, ese plan de salvación que presenta el padre Abraham, ¿tú crees que va en consonancia con lo que enseñamos los cristianos? ¿Con lo que enseña el cristianismo? ¿A ti te parece? Porque según este pasaje, el rico va a un sitio y el mendigo va al otro en función, bueno, de cómo vivieron en la tierra, de sus méritos, de sus obras, no sé. Pero el caso es que, según este pasaje, uno va al cielo o al infierno en función de cómo has vivido aquí en la tierra, en función de en función de tus obras, de tus méritos, ¿no? El cristianismo no enseña eso, el cristianismo enseña, tú lo sabes, que nosotros vamos al cielo o al infierno en función de la obra redentora de Cristo, ¿entiendes? No va en función de nuestros méritos. Y para terminar,
Fíjate que cuando este rico le pregunta al padre Abraham o le pide que mande allí a Lázaro, se lo niega. Se le niega la posibilidad de la resurrección, porque el padre Abraham llega a decir, si no creen a los profetas, si no creen a Moisés, tampoco van a creer aunque uno se levantara de los muertos, negando la resurrección. Pero ¿cómo es posible que Abraham diga eso si resulta de que la fe del cristianismo está basada precisamente en el hecho de que uno se levantó de los muertos? Si el cristianismo existe, porque Cristo resucitó de los muertos. Es más, Cristo resucitó a Lázaro. Y dice la Biblia que muchos judíos creyeron en Jesús cuando vieron a Lázaro resucitado. De alguna manera, el pasaje de la resurrección de Lázaro está contradiciendo lo que aquí dice el padre Abraham. ¿Entiendes? Y fíjate qué curioso, el padre Abraham, o sea, Lázaro, el mendigo, se llamaba igual que Lázaro a quien Cristo resucita. Obviamente eso no es casualidad. Yo lo que creo evidentemente es que es una historia judía, que está llena de ideas judías que Cristo luego se encarga de ir rebatiendo. Para empezar, le rebate a los saduceos el tema de la resurrección, evidentemente. ¿Vale? ¿Vale? Pues tú lo miras, tú lo estudias y ya está, ya un día hablamos. Vale, de acuerdo. Hasta luego, adiós.